Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, el lugar donde las noticias del espectáculo se cuecen a fuego lento y os las servimos bien calentitas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que de maravilla y listos para una buena dosis de drama, amor y sorpresas. Porque agárrense a sus asientos, porque hoy tenemos un bombazo que literalmente nos ha dejado sin palabras. Si sois fans de Can Yaman y de Method Demir, como nosotros, estáis en el lugar correcto. Porque hoy vamos a hablar de algo que, si se confirma, sacudirá los cimientos del fandom Kandem hasta límites insospechados. Llevamos tiempo analizando cada gesto, cada mirada, cada rumor. Y parece que después de años de silencio y especulaciones, el universo Kandem podría estar a punto de regalarnos una noticia que cambiará todo. ¿De qué se trata? Paciencia, mis queridos, que ya llegaremos a ese punto. Pero os adelanto que la fecha clave es el 3 de marzo de 2025. ¿Por qué esa fecha? Pues atentos porque las teorías que os vamos a presentar hoy son, cuanto menos, explosivas. Antes de meternos de lleno en el meollo de la cuestión, permitidme recordaros que este canal existe gracias a vosotros, a vuestra pasión por las telenovelas turcas y por compartir vuestras opiniones y teorías. Así que si os gusta el contenido que hacemos, si disfrutáis con nuestros análisis y chismorreos, no dudéis en suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque os aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para el futuro. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios. Nos encanta leer vuestras opiniones, saber qué pensáis y sobre todo, debatir sobre los temas que más nos apasionan. Ahora sí, vamos al lío. Como ya sabéis, la relación entre Can Yaman y The Method Demir ha sido un tema de debate constante desde que protagonizaron la exitosa telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance real no tardaron en surgir y, durante un tiempo, el fandom Kandem vivió en una nube de ilusión, convencido de que el amor que veíamos en la televisión era real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad resultó ser más compleja. La relación entre Can y Demet se enfrió, las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más escasas y finalmente, cada uno siguió su propio camino. Can se centró en su carrera internacional, Demet encontró el amor con Oğuzhan Koç, con quien se casó y posteriormente se divorció. Pero a pesar de los años que han pasado, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo entre los fans de Kandem. Muchos siguieron creyendo que en el fondo Can y Demet seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y ahora parece que esos sueños podrían estar a punto de hacerse realidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación entre los dos actores. Indicios que, combinados con la fecha clave del 3 de marzo de 2025, nos hacen pensar que algo grande está a punto de ocurrir. El primero de estos indicios lo encontramos en las redes sociales. Como sabéis, Can y Demet son muy activos en Instagram y aunque nunca se han seguido mutuamente después de Erkenci Kuş, en las últimas semanas han empezado a dar me gusta a publicaciones de amigos en común. Puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, los me gusta y los follows en redes sociales pueden ser la clave para descifrar los secretos mejor guardados de los famosos. Además, algunos fans han notado que Can y Demet han empezado a usar hashtags similares en sus publicaciones, hashtags que recuerdan a Erkenci Kuş y a la época en la que estaban juntos. ¿Casualidad? No lo creo. Otro indicio importante lo encontramos en las entrevistas que Can y Demet han concedido en los últimos meses. En varias ocasiones, ambos han sido preguntados por su relación y, aunque han evitado dar respuestas directas, sus palabras han dejado entrever una cierta nostalgia y un cariño evidente el uno por el otro. Can, por ejemplo, ha dicho que Demet es una persona muy especial en su vida y que siempre la recordará con mucho cariño. Demet, por su parte, ha reconocido que Erkenci Kuş fue una experiencia muy importante para ella y que guarda muy buenos recuerdos de Can. Estas declaraciones, aunque ambiguas, son mucho más positivas de lo que cabría esperar después de años de silencio y distanciamiento. Pero lo que realmente ha desatado la locura entre los fans de Kandem es un rumor que ha empezado a circular con fuerza en los últimos días. Según este rumor, Can y Demet estarían planeando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se habla de una nueva telenovela, de una película e incluso de una obra de teatro. Ninguna de estas opciones ha sido confirmada, pero la simple posibilidad de que Can y Demet vuelvan a compartir pantalla ha sido suficiente para encender la llama de la esperanza entre los fans. Y esa
¿Y dónde entra en juego la fecha del 3 de marzo de 2025? ¿Por qué el 3 de marzo de 2025? Pues, según las teorías que circulan en las redes sociales, esta fecha podría ser el día en que Khan y Demet anuncien su reconciliación y confirmen su nuevo proyecto juntos. Algunos fans creen que el 3 de marzo de 2025 podría ser el aniversario del inicio de las grabaciones de Erkencicus, o de algún otro momento importante en la relación entre Khan y Demet. Otros, más optimistas, creen que el 3 de marzo de 2025 podría ser el día en que Khan y Demet se casen. Sí, habéis oído bien, se casen. Sé que suena descabellado, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Y si tenemos en cuenta la química innegable entre Khan y Demet, los indicios que hemos visto en las últimas semanas y el poder del fandom Kandem, no podemos descartar ninguna posibilidad. Además, hay que tener en cuenta que Demet se divorció recientemente de Oozhan Kok, lo que la deja libre para empezar una nueva relación. Y Khan, aunque se le han atribuido varios romances, nunca ha confirmado ninguna relación seria. ¿Podría ser que Khan y Demet hayan estado esperando el momento oportuno para volver a estar juntos? ¿Podría ser que el 3 de marzo de 2025 sea el día en que sus caminos se unan para siempre? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna confirmación oficial de nada. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río Kandem suena con mucha fuerza. Además, hay que tener en cuenta el poder de la visualización. Si todos los fans de Kandem creemos con fuerza en la reconciliación de nuestros ídolos, ¿quién sabe? Tal vez podamos hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Khan y Demet sean felices. Si su felicidad pasa por estar juntos, nos alegraremos enormemente. Y si su felicidad pasa por seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que ambos se sientan realizados y satisfechos con sus vidas. Porque al final, lo que queremos es verlos triunfar, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ahora bien, vamos a analizar con un poco más de profundidad los posibles escenarios que se podrían dar el 3 de marzo de 2025. El primero y quizás el más probable es que Khan y Demet anuncien su reconciliación y confirmen su nuevo proyecto juntos. Este sería el escenario ideal para la mayoría de los fans de Kandem. Podríamos volver a ver a nuestros ídolos juntos en la pantalla, disfrutando de su química y de su talento. Además, este anuncio podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa más madura y consciente. El segundo escenario posible es que Khan y Demet anuncien su reconciliación, pero no confirmen ningún proyecto juntos. En este caso, tendríamos que esperar para ver si deciden volver a trabajar juntos en el futuro o si prefieren mantener su relación en el ámbito privado. Este escenario sería un poco menos satisfactorio para los fans, pero seguiría siendo una buena noticia, ya que significaría que Khan y Demet han superado sus diferencias y han decidido darse una nueva oportunidad. El tercer escenario posible es que Khan y Demet no anuncien nada el 3 de marzo de 2025. En este caso, los fans de Kandem tendrían que seguir esperando y especulando. Este escenario sería el más decepcionante, pero no significaría necesariamente que Khan y Demet no estén juntos. Podría ser simplemente que prefieren mantener su relación en secreto o que todavía no están listos para hacerla pública. Y el cuarto y quizás el más improbable es que Khan y Demet anuncien que siguen siendo amigos, pero que no tienen planes de reconciliarse ni de volver a trabajar juntos. Este escenario sería el más triste para los fans de Kandem, pero tendríamos que aceptarlo y respetar la decisión de nuestros ídolos. Al fin y al cabo, lo importante es que ellos sean felices, aunque no sea juntos. Sea cual sea el escenario que se dé el 3 de marzo de 2025, lo que está claro es que ese día será un día clave para el fandom Kandem. Un día que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Un día en el que sabremos si nuestros sueños se hacen realidad o si tendremos que seguir esperando. Y hablando de sueños, ¿cuál es vuestro sueño Kandem? ¿Qué os gustaría que pasara el 3 de marzo de 2025? Dejadnos vuestros comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y sobre todo, no perdáis la esperanza. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Antes de terminar, quiero recordaros que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones y rumores. No tenemos ninguna confirmación oficial de nada.
Así que por favor, tomad toda esta información con pinzas y no os creáis todo lo que leéis en Internet. Lo importante es que Khan y Demet sean felices, sea cual sea su decisión. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Recordad que este canal existe gracias a vosotros, a vuestra pasión por las telenovelas turcas y por compartir vuestras opiniones y teorías. En resumen, hoy hemos hablado del bombazo que podría ocurrir el 3 de marzo de 2025 entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los indicios que apuntan a una posible reconciliación, hemos especulado sobre los posibles escenarios que se podrían dar ese día y hemos compartido nuestros sueños Kandem. Os agradezco de corazón que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Vuestra compañía y vuestro apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo creando este vídeo para vosotros. Ahora me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Khan y Demet se reconciliarán? ¿Qué os gustaría que pasara el 3 de marzo de 2025? Dejad vuestros comentarios, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Vuestros comentarios son el alma de este canal y me motivan a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora sí, para terminar, os invito a que le deis un me gusta al vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y, lo más importante, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque os aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para el futuro. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Os quiero.